Y también un abrazote al magistrado del Poder Judicial del Estado de Nuevo León, Ángel Mario García Guerra, que también ya llegó a la cita de todas las semanas en este espacio libre como el viento. Gracias, magistrado. ¿Cómo le va? Muy buenos días. Hola Vicente, buenos días, un gusto saludarte y saludar a tu audiencia. Oiga, dos resoluciones. Una de la nueva Suprema Corte y otra del Tribunal de Disciplina Judicial. Me dice Ceci, es que trae dos temas muy interesantes. A ver, cuénteme, querido magistrado. Fíjate que el día 15 de octubre se publicó una resolución que se tomó por el Pleno de la Corte, de la Suprema Corte, vaya, ponencia de la ministra Loretta Ortiz, pero al final pues fue avalada por todos los ministros y para mí esta resolución marca un precedente muy importante. Y voy a ser muy breve. Primero, diría que la Corte de Cedillo, la Corte a partir del año 94, empezó a emitir resoluciones que, como todos sabemos, muchas de ellas crean jurisprudencia, que la jurisprudencia es como agregarle artículos a la ley y de alguna forma se convierten en criterios obligatorios para todos los tribunales del país. Particularmente en materia penal, estos criterios se fueron creando con la finalidad, lo digo de una forma muy práctica para que sea inteligible para todo el público, proteger delincuentes, evitar que se puedan poner penas máximas. Como todos sabemos, en el derecho penal, todos los delitos tienen una pena mínima y una pena máxima. Así está establecido en los códigos. Y es el juez, cuando aplica la sentencia de culpabilidad, el que determina si a un delincuente se le aplica una pena mínima o si se le aplica una pena máxima. Bueno, los criterios de la Corte de los últimos años fueron anular el arbitrio judicial o anular esta facultad de los jueces de aplicar penas que no fueran las mínimas. En conclusión, en los últimos años solamente se aplicaban penas mínimas a los delincuentes. Ahora, con este nuevo criterio que establece esta nueva Suprema Corte, creo que es el primer paso a regresar a la Corte que realmente castiga a los delincuentes, que realmente protege a las víctimas. Este es un caso muy particular, Vicente, que sucedió precisamente en Morelia, Michoacán, en el año 2020. No puedo dar los datos personales de estos hechos, pero fue un feminicidio muy atroz y lo que sucede muy brevemente es que se le dicta la sentencia al feminicida, él interpone el recurso de apelación y en la apelación los magistrados de allá de Morelia, del Tribunal Supremo, acatando las jurisprudencias anteriores de la anterior corte, le disminuyen la pena al delincuente y dicen que la razón por la que se disminuye la pena es atender a lo que establece la Constitución, que debe de ser prioritaria la reinserción social por sobre el castigo. Aquí abro un muy breve paréntesis. El derecho penal o las penas o las normas penales, vaya, tienen tres finalidades. Una de ellas es la prevención del delito. La otra es el castigo y la tercera es la reinserción social. Estas tres finalidades de la pena no las podemos separar. Si las separamos, entonces ya no se está cumpliendo con la finalidad del derecho penal. ¿Por qué se dice que una de las finalidades es la prevención? Bueno, precisamente porque las personas, al saber que existe la posibilidad de que se le pueda imponer un castigo, que el castigo más grave que impone el derecho penal es la prisión, pues entonces se abstienen de cometer delitos. Creo que esto no ha funcionado hasta el día de hoy en nuestro país, pues tenemos más del 98% de impunidad. Así que el primer objetivo del derecho penal no se está cumpliendo. El segundo objetivo, que es el castigo, pues es para aquellos que decidieron
como quiera cometer un delito, pues entonces viene la pena, por eso se llama pena, porque le causa pena, le causa el dolor, le causa sufrimiento al delincuente el que lo tengan privado de su libertad. Y la tercera es que ya una vez que se le ha aplicado esta pena privativa de su libertad al delincuente, se cumpla con la reinserción social. Bueno, de estas tres finalidades, la Corte de los últimos años, la Corte, digámosle, neoliberal, se dedicó a darle prioridad solamente a la reinserción social y decir que la pena no debería de ser un castigo para los delincuentes. Y así fue y así ha sido en estos años. Con esta resolución del 15 de octubre de esta nueva Corte, donde se establece con toda claridad que no debe de utilizarse la reinserción social a que se refiere el artículo 18 de la Constitución como motivo para dejar de aplicar una pena máxima a los delincuentes, creo que estamos viendo los primeros resultados de esta nueva Corte, del hecho de que ahora a los ministros de la Corte se les elija por voto de la gente, por voto del pueblo, y creo que en el futuro vamos a seguir viendo este tipo de resoluciones. En alguna ocasión lo comenté, tú sabes, la gente lo ha escuchado aquí en tu programa, fui candidato a ministro de la Suprema Corte. El voto no me favoreció, pero entre las propuestas que yo tenía en aquel entonces era que precisamente la Corte nueva hiciera un análisis de todos los criterios que se habían dictado del 94 al 18, no con la finalidad de anular las sentencias. Eso es imposible jurídicamente. Ya ves que este tema también ha sido polémico en las últimas semanas. No pretendía yo ni pretendo ahora que se anulen las sentencias que se hayan dictado por parte de la antigua integración de la Corte, pero sí que se analicen los criterios jurisprudenciales que derivaron de esas sentencias y en una nueva reflexión ir anulando todos aquellos criterios, no las sentencias, todos aquellos criterios que tuvieran como finalidad proteger delincuentes o proteger a grupos económicos o de poder. Creo que este 15 de octubre estamos viendo un caso, tal vez el primero de muchos que esperamos que vengan en el futuro, donde se le dé un nuevo enfoque al derecho penal, en donde pongamos por encima de los derechos que sí los tienen las personas que cometen delitos, pero también priorizar los derechos de las víctimas, porque recordemos, el delincuente tomó la decisión de cometer un delito. A la víctima nadie le preguntó si quería o no ser víctima. Entonces siempre debemos de priorizar los derechos de las víctimas por encima de los derechos de los delincuentes. Por otro lado, también se dictó en el día 2 de noviembre, lo tenemos más reciente este caso, apenas hace unos días, un caso de una suspensión como medida cautelar, una suspensión de un juez de Colima, no podemos dar datos personales, pero también me parece muy importante porque este juez lo vinculan con varios casos de beneficios de delincuentes de alto impacto social para que salieran libres, para que obtuvieran su libertad. Y fíjate el tiempo que ha pasado en que entró en funciones el Tribunal de Disciplina Judicial y este caso, donde además en otro criterio también reciente del 5 de noviembre, a un actuario de un órgano jurisdiccional se le está aplicando una suspensión de manera indefinida por acoso sexual en contra de una servidora pública, seguramente también del Poder Judicial de la Federación. Son dos casos que provocaron de alguna forma el enojo de las personas en contra del Poder Judicial de la Federación y que llevó al entonces presidente y a la actual presidenta Claudia Sheinbaum a llevar a cabo esta reforma judicial que nos trajo nuevos jueces, nuevos magistrados,
nuevos ministros. Yo decía en campaña que era posible que en estas elecciones del Poder Judicial a través del voto se fugaran personas corruptas, abogados incluso de la delincuencia organizada, personas sin capacidad o sin conocimientos técnicos. Y como tú te has dado cuenta, Vicente, sí ha habido casos de estos. ¿Y qué hacen? Lo sobredimensionan. Así como en una especie de nado sincronizado, tanto en redes sociales como en medios orgánicos o en medios tradicionales de información, se sobredimensionan los casos de algunos jueces que son excepcionales, que cometen errores, que cometen fallos, que incluso participan en actos de corrupción. En estos poquitos días ha habido casos de eso y los han sobredimensionado. Yo decía en aquel entonces que no me preocupaba que eso sucediera porque, a diferencia de la anterior integración del Poder Judicial de la Federación, se arropaban con la misma cobija y no había sanciones para quienes cometieran conductas indebidas. Hoy estamos también viendo y dándonos cuenta de al menos dos casos, que no serán los únicos. Pienso yo que es el inicio de una nueva era, donde el Tribunal de Disciplina Judicial, integrado por 5 magistrados que en mi opinión son gente intachable en su reputación y en su trascendencia jurídica, donde están suspendiendo a un juez y suspendiendo a un actuario. Al juez por otorgar libertades indebidas y al actuario por casos de acoso sexual. Antes estas cosas no se veían y por eso me pareció que estos temas son dignos de comentarlos aquí en tu programa, claro, que tiene tanta audiencia, y que las personas vean que sí valió la pena la reforma judicial, que sí valió la pena que fuéramos a las urnas a elegir a nuestros jueces, juezas, ministros y ministras. Además, magistrado, importante porque en momentos en que Ricardo Salinas Pliego, por ejemplo, dice que todo se echó a perder por el nuevo poder judicial, en momentos en que, por cierto, esta semana podría definirse el futuro de algunos de los casos de Ricardo Salinas Pliego, en momentos en que Calderón en un foro económico habla de lo mal que va la democracia mexicana por estas elecciones al nuevo poder judicial. Lo que tú estás mencionando con conocimiento de causa desde los intestinos del Poder Judicial, pues para mí tienen muchísimo más peso que las opiniones sesgadas, uno por visión política, otro por visión económica y personal, y para que no se nos vaya a confundir la gente, Ángel Mario. Sí, lo único que se acabó, en mi opinión, es la justicia a modo de delincuentes, la justicia a modo de evasores fiscales, la justicia a modo de grupos de élite, ya sea económico o de poder político. Todo eso sí se acabó y por eso están tan enojados y por eso hay tantos micrófonos abiertos, porque también recordemos que el Poder Judicial de la Federación también repartía grandes cantidades de dinero en publicidad que no se necesitaba para un poder como el judicial. Sin embargo, era una forma de tener ciertos lazos de complicidad con ciertos periodistas que vendían las editoriales como si fueran notas. En fin, sí es cierto, se acabó un poder judicial para ciertos grupos, pero empieza una nueva era del Poder Judicial, esa es mi opinión y creo que será la de muchos y muchas también. Empieza una nueva era del Poder Judicial para el pueblo, un Poder Judicial que realmente imparta justicia. Y no nos extrañe, Vicente, que sigamos conociendo de casos excepcionales de jueces que sin la experiencia necesaria están ahí, o que incluso estén vinculados con grupos delincuenciales. Pero insisto, eso no lo podemos evitar en una elección de esta magnitud como la que vivimos este año en México, y que se va a continuar en el futuro eligiendo a juezas y jueces. No lo podemos evitar. Pero lo que sí
y eso es lo que a mí me da tranquilidad, es que hoy tenemos un tribunal de disciplina judicial realmente autónomo de la Corte, realmente independiente de los jueces y magistrados, y creo firmemente en que harán su trabajo y sancionarán a todas aquellas y aquellos que no den como prioridad la justicia que el pueblo de México se merece. Lo has dicho bien, querido Ángel Mario García Guerra, magistrado. ¿Por qué no cerramos invitando a esta audiencia diferente e inteligente de Sin Censura para que te siga en redes sociales? Sí, muchas gracias. En mi TikTok, en Facebook, en Instagram, doctor Ángel Mario García Guerra o Ángel Mario García. Ahí los espero y gracias una vez más, Vicente, por esta oportunidad de participar contigo y tu público. Saludos para todos y un excelente inicio de semana. Al contrario, los afortunados somos nosotros de que te abras un espacio en la agenda para acompañarnos todas las semanas, magistrado, y eso te lo agradezco, siempre te lo agradeceré y te mando un abrazo. Abrazos. Gracias. Bueno, pues estamos a punto de cerrar ya esta transmisión.